Segunda parte del tema de Filogenia. Vamos a seguir con Filogenia usando verosimilitud máxima, maximum likelihood. Entonces ahora estamos pensando en, perdón, tratando de identificar cuál es el árbol más probable, verosimil, basado en un modelo evolutivo. Bueno, empezamos más o menos con la misma idea. Tenemos un alineamiento otra vez de 4 secuencias. Sí, para que podamos ver más que nada qué está pasando. Nos enfocamos en sitio J y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el árbol corresponda a la evolución del sitio J? Otra vez tenemos 4 posibles árboles y acá puse, por ejemplo, uno que en nuestro conocimiento reciente es una de las más parsimonias, ¿sí? Es un resumen de varios. Acá tenemos que secuencia 1 va con otro. ¿Por qué? Porque los primeros dos tienen una C, ¿sí? Entonces de aquí el estado parsimonio tiene un C acá. Al otro lado tenemos dos secuencias que tienen A y G, por lo cual parsimonio acá será o tener una A o tener una G, y acá tenemos otra vez mutaciones. ¿Sí? Bueno, en este caso lo vamos a aproximar con sencillamente probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? Que se mantiene la C. ¿Cuál es la probabilidad que una C se muta a una A? Etcétera, etcétera. Y esos son algunos de los posibles, bueno, es de un árbol, ¿sí? Pero algunos de los posibilidades, teniendo en cuenta estados no parsimonias. Pero estos son peores. ¿Sí? Entonces, tenemos dos secuencias que tienen C y igual vamos a decir, bueno, igual el ancestro en común tenía A, o tenía T, o tenía G, que en realidad es muy improbable, pero no lo sabes. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos secuencias muy lejanas, podría ser fácilmente, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que está calculando también Maximum Likelihood. Lo que es muy importante en que la parte que viene de estos, ¿sí? Entonces que tiene el estado C acá y que tiene el estado A o G acá, van a tener una probabilidad mucho más alta que esta. Bueno, por otro lado, ¿cómo funciona? La probabilidad dentro de un conjunto de estados es una cuestión de multiplicar. ¿Sí? Entonces tienen que multiplicar P1 por P2 por P3 por P4 por P5 por P6. Eso corresponde a un árbol que tiene C, 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 A y G. ¿Ok? Bueno. Pero cada conjunto de aquí va a tener su probabilidad. Pero la probabilidad del árbol es la suma de todas estas posibles conjuntos de mutaciones. Por lo cual lo tenemos que hacer una suma. Y dado que estos tienen una probabilidad más alta, van a tener mucho, mucho más peso que los menos probables. ¿Sí? Hay que calcular la verosimilitud de todas las posibles combinaciones. Dentro de cada combinación hay que multiplicar. Luego hay que sumar las probabilidades de las combinaciones. Bien. Bueno, obviamente, ese también va a ser un cálculo tremendo, por lo cual tenemos que aplicar algunos trucos heurísticos. Bueno, Fimmel también, en la misma forma que lo aplica Maximum Parsimony, Fimmel está capaz de aplicar Divide and Conquer y, por todo lo demás, está aplicando una heurística pensando en hill climbing. Bueno, ¿cómo funciona Fimmel? Que es el software más usado en verosimilitud máxima. Y calcula un árbol de neighbor joining. Bueno, eso es bastante simple. Tenemos un árbol y lo que va a hacer es calcular sencillamente la verosimilitud. Bueno, este árbol no va a ser muy lejos del árbol, del mejor árbol. ¿Sí? Bueno, de aquí lo que podemos hacer es intercambiar algunas ramas, ¿sí? Como también lo hicimos, por ejemplo, en Mussel y como también lo usamos con Maft-Hinzi. Busca el óptimo. ¿Y por qué eso es barato? Bueno, porque el cálculo de verosimilitud del árbol completo incluye a su vez
la verosimilitud de los subárboles. ¿Sí? Bueno, por eso hacer los cambios en realidad es algo que es bastante fácil. Bueno, la pregunta es si era muy buena la heurística. Eso depende más que nada que el árbol de neighbor joining inicial no va a estar muy lejos de la región del espacio de soluciones. Por lo cual podemos decir, bueno, aunque es un algoritmo que está aplicando la idea de hill climbing, probablemente va a ser bien. Ok. Este igual es independiente del hecho que estamos determinando el árbol con la mejor verosimilitud, pero no estamos ensayando todos los posibles árboles. Entonces nunca vas a estar seguro. Bueno, hay otros. Hay, por ejemplo, Raxamel, hay IQ3, hay Fast3, que tienen algunas cosas un poco diferentes, pero no son tan diferentes. En el trabajo práctico vamos a usar Raxamel, que tenemos un problema ahora en día con Femel, que no se puede usar más con MPI, Multiprocessing. Ok, esta en realidad fue un poco todo de verosimilitud máxima, y lo que voy a seguir es un poco con la idea del modelo, el modelo evolutivo. Si estamos mirando a parsimonia máxima y si tenemos dos estados, tenemos un estado de A y tenemos un estado de L, y por ejemplo podemos tener un estado ancestral que está entre estas dos, ¿sí? Porque depende de 3 posiciones en el cordón. Este también entonces se puede usar. Por lo cual, con parsimonia máxima se puede usar modelos evolutivos, pero son mucho más importantes en verosimilitud máxima. Van a ser un poco diferentes que lo conocemos. Bueno, ¿qué es en realidad lo que hace un modelo evolutivo? Bueno, tiene que ver con el hecho que una filogenia es un promedio. Bueno, y quizás este suena raro porque es todo un proceso, pero sí, quizás se recuerden que ambos en parsimonia máxima y verosimilitud máxima estamos mirando al árbol por sitio y luego hacemos un promedio. Entonces realmente es así. Bueno, ¿cuál es el problema que vamos a encontrar con este? Bueno, acá puse un alineamiento que también ya mostramos, ya miramos en la clase de evolución molecular, que es de globinas. Y por ejemplo sabemos bastante bien que la alfa y la hemoglobina son muy parecidos y que la mioglobina es bastante diferente. Entonces, sin pensar demasiado, ya sabemos que alfa debería agrupar con beta. Bueno, vamos a mirar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos sitios que son los sitios invariantes, que son 26, 30, 40, 44, 65 y 69. Y se puede ver que cada uno de estos sencillamente es 100% conservado. Son sitios no informativos para cualquier método, porque no se puede usar para indicar una diferencia, sencillamente son iguales. Vamos a posición 7, sitio 7. ¿Dónde está 7? Es aquí, donde en alfa, en las 4 secuencias que tenemos, encontramos un aspartato. En beta encontramos 4 glutamatos y en mioglobina también encontramos 4 glutamatos. Por lo cual podemos decir, bueno, no estoy tan seguro que alfa va con beta, porque según esta evidencia, beta va con mio y alfa va solo. Ok, pero hay otros sitios, por ejemplo 68, acá 70, 79, este 78. Tiene lisina en ambos alfa y beta hemoglobina y tiene threonina, por ejemplo, en mioglobina, perdón. Acá entonces es al revés. El árbol final, la filogenia de aquí, es un promedio de todas esas señales. Bueno, para mirar este en su mejor forma, para promediar bien, ahí es donde estamos usando modelos evolutivos. Y esos modelos evolutivos son bastante complicados, ¿sí? Bueno, vamos un poco a pensar en lo que significa modelo. ¿Qué es una filogenia? Una filogenia en realidad es un modelo científico, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de secuencias
que alineamos, supongamos que es correcto, y la filogenia tiene como tarea explicar lo que pasó con estas secuencias según la información propuesta por el MCA. Supongamos que el MCA es la verdad, son los datos, por lo cual la filogenia es el modelo que explica el árbol, el MCA. ¿Ok? Bueno. Pero lo que pasa es que dependen muchos factores y aquí también tenemos que pensar un poco en cómo tenemos que determinar este conjunto. Es bastante complicado. Podemos decir, bueno, el modelo, lo que vamos a hacer es, vamos a usar una matriz, bueno, una matriz de sustitución. Ya lo usamos en multiple alignment, ¿por qué no usarlos también en filogenia? Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, todavía nunca miramos a modelos de ADN. ¿Y por qué? Porque en realidad ya sabemos que, por ejemplo, con alineamiento por pares, si vamos a penalizar de una forma diferente una transición que una transversión, no afecta al resultado final. Por eso, hasta ahora con MCA nunca lo miramos. Pero acá vamos a hacer algo más complejo y acá realmente sí es algo importante. El primer modelo es Jukes and Cantor, que en realidad es nada más lo mismo que estamos usando con alineamientos por pares. Supongamos que las posibilidades son iguales y que además tenemos una frecuencia de distribución que es 25% cada uno. Entonces 25%, 50% GC, digamos. Otro, que obviamente que está mejor, es lo que se llama Kimura's Two Parameter. Y Kimura's Two Parameter sí hace una diferencia entre transiciones y transversiones. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner siempre en la matriz el mismo valor, la misma penalidad, vamos a tener varias penalidades. Y con lo cual trabaja Kimura's Two Parameters también es con la base al mismo porcentaje de frecuencia. Bueno, esos son los dos basales. Bueno, otra cosa es lo que aplicó Felsenstein. Felsenstein dijo, no, sí, pero sabemos que tenemos unequal base frequencies, que no tenemos el mismo porcentaje de A que C que G, y eso también afecta a nuestros valores. Bueno, estas son dos cosas que ya están mejorando en base de Jukes y Cantor, donde está todo igual. Kimura 2, Felsenstein 81. Pero estas dos cosas también se pueden combinar. Es decir, bueno, yo voy a usar penalidades diferentes para transición y para transversión, y también excepto que tenga unequal base frequencies. Bueno, eso es lo que hice Hasegawa y resultó en la matriz que se llama HKY85. Bueno, hay una más que hace alguna cosa más, pero este no es tan importante. ¿Por qué? Porque este cuadro muestra un poco un análisis que muestra que la última, la HKY85, ya es como casi perfecto. ¿Sí? Entonces, estos son valores observados y esos son valores predichos en base de los datos en las secuencias. ¿Sí? Entonces, donde cada círculo, el tamaño del círculo, indica una probabilidad. Bueno, de aquí hasta aquí podemos llegar ya al modelo evolutivo de ADN. Y si vamos a hacer filogenia en base de este, estamos usando estas cosas. ¿Ok? No es tan complicado. Vamos a proteína. Ok, en proteína ya conocemos algunas matrices de sustitución, entonces podemos usar este. Se puede. El primero lo que hicieron igual fue usar otra que se llama Jones Taylor Thornton, que está hecho desde MCAs con un 85% de identidad. ¿Sí? Sencillamente corresponde a otra situación. Pero el problema que tienen estos, y que también tienen los modelos de DNA, modelos de ADN, es que estos en realidad son matrices que están basadas en parsimonia. Y quizás este confunde un poco, no estamos hablando de verosimilitud máxima, sí, pero en este momento, con este diapo, vamos a mirar a la matriz de sustitución y tenemos que decir que estos también están basados en parsimonia.
¿sí? Entonces, si vamos a comparar en la matriz, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que este codón, que corresponde a metionina, se convertí en el codón que corresponde a triptofán? ¿Sí? Sencillamente hay dos, se puede calcular la probabilidad. Aquí lo que no estamos teniendo en cuenta es que quizás había algo intermedio. Bueno, y eso es raro. Y porque probablemente pasó, en este caso, si vamos desde metionina a triptofano, hubo algo intermedio. ¿Sí? Entonces, en realidad, es un poquito más complejo. Este cuadro muestra varias cosas que podrían haber pasado y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces acá tenemos single substitution, ¿sí? Entonces empezamos con una A y vamos a tener una A en otro lado, acá tenemos una single substitution y acá vamos a tener una C. Pero puede ser que tenemos una multiple substitution. A primeramente se mutó a C y luego la C a T. Y esto no nos damos cuenta. Por eso es parsimonia. Es la situación más simple. A sencillamente fue el ancestro. Ok, hubo una mutación a T, donde en realidad hubo más. Bueno, eso es lo que estamos tratando de incluir a nuestros modelos evolutivos si estamos hablando de evolución de proteínas. Bueno, acá hay coincidental substitution, parallel substitution, convergent y back substitution. Y todas estas cosas tenemos que tener en cuenta de alguna forma. ¿Qué muestra el otro cuadro? Bueno, el efecto del tiempo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que pasan, ¿sí? Entonces, si tenemos muy poco tiempo evolutivo, la probabilidad que tenemos dos cambios en un linaje es muy pequeño. Pero si este tiempo se alarga, tenemos más probabilidades, por lo cual la distancia entre las secuencias va a ser menor. Y eso es lo que se ve acá. Acá tenemos sequence difference en función del tiempo. Y se nota claramente que si estamos hablando de un proceso neutral, que esta diferencia va a ser menor en el tiempo. Bueno, eso es lo que muestra que realmente necesitamos algo mejor, porque esta corrección es bastante. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a obtener esta información? Bueno, lo que podemos hacer es algo parecido que hicimos con la construcción de Blossom. Usamos un alineamiento múltiple hecho con PAM30, que tenía una entidad de 62 y con este generamos una nueva matriz de sustitución. Algo parecido hacemos acá. Tenemos una MCA, tenemos un árbol y que de aquí lo que vamos a hacer es generar un modelo de verosimilitud para identificar cuál será la mejor matriz. Yendo por atrás. ¿Sí? Y te puedes dar cuenta, bueno, en algunas posiciones es un poquito más complicado. Bueno, estos modelos, los dos más conocidos son VAC y LG. Pero a menudo, y eso también tiene mucho sentido, el software para generar los árboles de verosimilitud calculan su propio modelo. Es lógico, si podemos generar una MCA, un árbol y que de aquí una matriz, también lo podemos hacer en una vez. Obviamente significa que es un poquito más caro. Pero bueno, es algo que se aplica. Bueno, una pregunta interesante es cómo podemos saber qué modelo tengo que aplicar. La misma pregunta podemos hacer con MCA, que en realidad casi nunca lo hacemos, pero en filogenia sí a menudo se hace esta pregunta. La verdad es, no sé exactamente por qué. La respuesta igual no es tan complicada. Empezamos con la solución fuerza bruta. ¿Sí? Entonces supongamos que tengo 5 modelos evolutivos. Tengo Blossom 62, un PAM, John Taylor Thornton, VAC y LG. Y aplico estos 5, voy a generar la filogenia con el mismo algoritmo. El único que es diferente de aquí es la matriz de sustitución, el modelo evolutivo, y me va a generar 5 árboles diferentes. ¿Cuál es el mejor modelo? El mejor modelo evolutivo es lo que genera el árbol más verosímil. Es una cuestión de lógica, ¿sí?
Eso será brute force. Bueno, de alguna forma lo que pueden hacer estos algoritmos es hacer un muestreo y basar en ese muestreo generar un arbolito chiquitito y con este arbolito chiquitito o parcial, no sé cómo nombrarlo, generan su modelo a aplicar. ¿Eh? ¿Ya estamos? No. Lo que falta es quizás lo más importante. Y eso es algo que a veces confunde con el próximo, que va a ser el análisis de soporte. Tenemos una variación en la tasa de evolución, en la tasa de sustitución. Y eso se puede mostrar con la distribución. ¿Sí? La distribución se llama gamma. Sencillamente tenemos la tasa de sustitución y tenemos la proporción de sitios. Tenemos un alineamiento múltiple, tiene 400 sitios. La primera es invariable, bueno, tiene una tasa de sustitución de 0. La segunda tiene los 20, entonces está lo más alto posible. La tercera solamente tiene 3. Bueno, de aquí podemos calcular la tasa de sustitución y sencillamente sumamos para que podamos generar este tipo de distribución. Bueno, basada en esta distribución podemos generar con matemática lo que se llama el factor alfa. Y va con una fórmula matemática y ese factor alfa podemos aplicar también a la filogenia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que se puede hacer es para cada columna generar otro modelo, pero eso es muy costoso, entonces lo que hacemos es por defecto aplicamos 4 tasas de evolución. ¿Cuáles son las tasas y cómo está dividido? Ese depende del factor alfa. Si alfa es 20 o si alfa es 0.1. Ese depende en cómo vamos a hacer en partes. Bueno, ¿cómo afecta Bueno, obviamente si tenemos un sitio con una tasa evolutiva más alta que otro, también podemos suponer que probablemente en esta columna hubo más incidencias de mutaciones que no podemos ver. Y que de aquí el modelo evolutivo no parsimonio, pero verosímil, tiene mucho más impacto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos acá es que vamos a generar un modelo evolutivo, que es una matriz de sustitución que tiene en cuenta un poco la evolución y lo tiene en cuenta también un poco por sitio, dividiendo más que nada por defecto todo en 4 clases. Bueno, esas son esas dos cosas, las combinaciones. Este se llama el modelo evolutivo. Bueno, seguimos con el soporte de estadística. Y este puede generar un poco de confusión, porque en el último estamos mirando que, bueno, hay alguna variación en la tasa evolutiva y que en cada sitio es diferente. ¿Sí? Por lo cual tenemos que ajustar un poco nuestro modelo evolutivo para generar la mejor información en el modelo. Bueno, acá vamos a mirar al soporte de estadística que también trabaja con lo mismo, pero la idea es un poco diferente. ¿Sí? Aunque lo mejoramos con el modelo evolutivo, seguimos con la idea de que el árbol es el promedio, porque lo que pasa es que no puedes decir que una proteína está siguiendo un solo trayectoria evolutiva. Y ya sabemos que están funcionando varios functional constraints. Bueno, esos functional constraints no son idénticos, van a generar una topología diferente. Pero bueno, lo que yo quiero saber es la filogenia de esta proteína. Entonces, quiero el promedio, ¿ok? Quiero el promedio. Pero por otro lado, también quiero saber cuál es la confianza que tengo. Ok, vamos a mirar a un caso. Caso 1 es un alineamiento de múltiples secuencias de 400 sitios. Y por ejemplo tenemos 4 columnas invariantes. Tenemos 96, que cuando hacemos la filogenia por sitio, corresponde a topología A. No sé cómo es, no importa. Hay 96 que tienen una cierta topología. Hay 50 que tienen topología B. Bueno, y así cada vez hasta que llegamos a 400 sitios con sus topologías, pero aparentemente lo que está claro, hay 96 que tienen
la misma topología que es la topología principal, digamos, ¿ok? Bueno, podemos decir en bueno, no estamos seguros que vamos a usar directamente topología A, pero A determina más que B, ¿sí? Depende un poco también de cómo es C, D, E, F, ¿sí? El promedio, ¿sí? Pero A va a ser muy importante. Ahora vamos a otro. Otra vez, un alineamiento de múltiples secuencias de 400 sitios. Para ponerlo más simple, 4 sitios invariantes. Y ahora tenemos 196 sitios que corresponden a topología A. Y tenemos 50 que tienen topología B. Lo que puedo decir ahora con respecto al otro caso es que A determina mucho más que B. La topología A es más importante, ¿sí? Bueno, eso significa que en este caso una parte más grande de la proteína estaba siguiendo más o menos la misma fuerza evolutiva. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos sencillamente decir, bueno, voy a ver cuál es el peso que tiene cada columna en la topología. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo lo que se llama el bootstrap. Es un método de estadística que se aplica también en otros campos. ¿Cómo funciona? Vamos a duplicar algún dato y vamos a remover otro dato. ¿Qué es un dato acá? Un dato acá es un sitio. ¿Sí? Por ejemplo, acá la tercera columna, sitio 3, lo duplicamos y columna 5 lo triplicamos. Y que de aquí también, para mantener el mismo tamaño del juego, tenemos que sacar 3 datos, 3 columnas. Bueno, ese es el original. Y este original genera un árbol. Ese es el árbol de verosimilitud máxima. Y luego tenemos este, que es 1. Y este en general lo hacemos 1000 veces. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1000 árboles. Y desde estos 1000 árboles lo que podemos hacer es que podemos generar un árbol de consenso. O lo que podemos hacer es dibujar el soporte que viene de este análisis de Bootstrap en el árbol de verosimilitud máxima. Son dos posibles formas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema de este? Es súper costoso. ¿Sí? Porque si tengo que correr un alineamiento de verosimilitud máxima y eso me va a tardar 1 hora, que no es tanto, significa que el análisis de Bootstrap son 1000 horas. Bueno, son 24 horas en un día, entonces bueno, calcula que son 40 horas. 40 días, ¿sí? Es bastante, es costoso. Pero es así. Bueno, ¿cuál es el problema? Y ese es un problema que por un lado no es grave, por otro lado sí es grave. Lo que hace el Bootstrap es que te genera un soporte estadístico que subestima. Entonces, supongamos que tenemos un análisis de Bootstrap y vas a tener los valores. Ah, sí, esos valores. Los valores, y ese quizás sorprende un poco, lo vamos a poner en las bifurcaciones. ¿Sí? Porque eso es lo que se ve. Vamos a tener 1000 árboles, y en esos 1000 árboles, el único lo que es diferente es la topología. ¿Sí? Eso significa algunas subramas, ¿sí? Tienen una parte que es diferente. Que significa que en este subrama pasó algo que evolutivamente es diferente que los demás. Bueno, eso es lo que se ve. Y lo que se ve es una subestimación. No sé si está indicado 80 o 800, es 80 de 100 o 800 de 1000. En realidad, la confianza que tenés es mucho más alto. Pero no sabes bien cómo más alto. Bueno, este bootstrap es el clásico que se llama Felsenstein Bootstrap. Entonces es demasiado rígido. ¿Y por qué es demasiado rígido y cómo lo podemos mejorar? Bueno, sorprendentemente, solo unos 10 años pasados o 5, pusieron lo que se llama ahora en día el Normalized Bootstrap. Bueno, entonces supongamos que tenemos una rama con 50 veces exactamente las mismas secuencias y los otros 50 del 100 tienen una secuencia de los 100 que están en la rama diferentes. Bueno, Felsenstein Bootstrap va a tener 50. ¿Por qué? Porque hay 50 veces exactamente lo mismo. En el Normalized Bootstrap vamos a decir, sí, pero 99 de los 100
son idénticos. Entonces, el peso es diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es 100 dividido por 100 multiplicar por 50, más 99 dividido por 100 multiplicado por 50. Y ahí vamos a llegar a 99.5%. Y se ve que es tremendo. Obviamente eso es un ejemplo extremadamente exagerado, porque normalmente la diferencia no es tan grande. Vamos a otro método. Quizás se recuerden cuál es el problema de la verosimilitud. Sí, tengo, por ejemplo, dos juegos de árboles. Tengo una MCA, hago verosimilitud máxima, y de aquí, en los dos casos, identifico el mejor árbol con el mejor verosimilitud. En caso 1, la verosimilitud del segundo árbol está, por ejemplo, 10 veces menor. En el segundo caso, la verosimilitud del segundo árbol es 1000 veces peor. Yo prefiero el primero. Tengo más confianza en la primera. ¿Se entienden este? Esa es la idea del Approximate Likelihood Ratio Test, que también en términos de matemática se llama el Bayes Factor. Es sencillamente la verosimilitud del mejor y el segundo. ¿Sí? Este igual lo hacen por cada sitio, otra vez con todos los promedios, etcétera, etcétera. Bueno, donde el bootstrap es una superestimación, la exactitud del ART en general sabemos que es una sobreestimación. Entonces, si está indicado 80%, podría ser 70%. Bueno, pero ¿de qué? ¿Qué es en realidad lo que indica el soporte estadística? ¿Indica que tu árbol está mal? ¿Indica que tu MCA está mal? ¿Qué es lo que indica? Bueno, es complicated. No podemos decir que realmente indica error. ¿Sí? Lo que mide es qué parte de los sitios contribuyen o corresponden a la bifurcación. A esta precisa bifurcación en la topología. Es una medida que muestra si fuerzas evolutivas eran iguales sobre la MCA y sobre el conjunto de secuencias. ¿Sí? Entonces, eso es lo más fácil de entender. Si vamos a tener una especiación, por ejemplo, empezamos con hongos, ¿sí? Y tenemos Ascomycete y tenemos Basidiomycete. Son totalmente diferentes, por lo cual la fuerza evolutiva en Ascomycetes es diferente que en Basidiomycetes. Entonces algo diferente va a pasar con esta proteína. Entonces desde esa bifurcación cosas cambian. Bueno, ahí se puede entender las diferencias, ¿sí? Bueno, entonces lo que indica es sencillamente la confianza que tenés en una subtopología. Ok. Ojo, porque es cierto, si tu MCA es de baja calidad, automáticamente vas a tener un bajo soporte. ¿Por qué? Porque hay mucha más variación. Bueno, supongo que pueden entender qué está pasando a ese nivel de complejidad. Entonces, un soporte alto corresponde a una MCA confiable. Un soporte bajo corresponde a diferencias evolutivas o a una MCA no confiable. Es lo mejor que se puede hacer y así se tiene que entender el valor del análisis de soporte estadístico. Ok. Vamos a cerrar esta segunda parte explicando cuál es la diferencia entre likelihood y parsimonia. No tanto en punto de teórico, pero más que nada en punto de cómo se aplica, ¿sí? Parsimia máxima, es decir, mínimo mutación, no high-back mutations, que en realidad es incorrecto, porque sabemos que muy probablemente en alguna secuencia con el ancestro hubo una back mutation o algo así. En verosimilitud máxima suponemos que el ancestro tenía como posibles los 4 o 20 residuos. Entonces, por ejemplo, aunque tengo en 49 los reglones, las secuencias, una triptofán y en uno tengo una tirosina, igual el ancestro podría tener Q. Eso es lo que calcula, lo que incluye verosimilitud máxima. Es muy improbable, pero lo incluye igual. Bueno, de aquí está un poco la pelea entre, bueno, qué método tengo que usar.
Bueno, no es tan difícil y por suerte tampoco es tan importante. Eh, es un campo raro la filogenia. Eh, Porque usamos modelos de probabilidad empíricos, la probabilidad del improbable es pequeña, entonces aporta poco, ¿sí? Entonces voy a incluir la posibilidad que había una clitomina como ancestro en el ancestro, pero este me genera tanto diferencia en el árbol que muy probablemente no lo vas a detectar. Ejemplos. Tenemos 50 secuencias de una proteína que son ortólogas y vienen de 50 cepas fúngicas. Cepa significa de la misma especie. ¿Qué voy a usar? ¿Parsimonia o verosimilitud? Bueno, lo que pasa en este caso es que, dado que son cepas, la bifurcación de estas dos cepas fue evolutivamente muy reciente, por lo cual la posibilidad de había una back mutation es muy, pero muy bajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar parsimonia máxima porque la probabilidad de tener back mutations es despreciable. ¿Cómo podemos explicar que un árbol de MP en general es similar al árbol de verosimilitud máxima? Bueno, esto otra vez viene de este costo de probabilidad. ¿Sí? La probabilidad del improbable es pequeño, tiene poco peso en comparación con el estado parsimonioso. Bueno, y por último, ¿cómo podemos explicar, que no viene tanto de esta última discusión, pero sí también es importante, cómo podemos explicar que un árbol de neighbor joining en general es similar al árbol de verosimilitud máxima? El árbol de verosimilitud máxima está basado en distancia evolutiva y la distancia evolutiva no es tan diferente que la distancia de secuencia. Si tenemos dos secuencias con una distancia de secuencia grande, se van a encontrar también una distancia evolutiva grande. Bueno, así funciona. Ok, ¿cómo lo podemos usar? Bueno, en su forma más vieja es species phylogeny. ¿Sí? Entonces, este era lo que estaban haciendo los biólogos ya en el año 1800. ¿Sí? Entonces, podemos usar varios caracteres, varios features, como lo usamos en el clustering. Inicialmente estaban usando características morfogenéticas y ahora en día estamos mudando más y más y más y más y más a datos moleculares. Sencillamente porque son mucho más confiables. ¿Sí? Si estamos usando solamente morfológicas, siempre tenemos el problema que, bueno, es muy difícil elegir un juego que no es muy sesgado. Este también es un tema, si estamos hablando del molecular, pero ya es un poquito más fácil. Pero más que nada, lo que es muy importante es que si estamos mirando a cosas morfológicas, no tenemos en cuenta cosas como homoplasia y como evolución convergente. Bueno, ¿a dónde va este? Para generar árboles filogenéticos de especies se requieren homólogos funcionales, ¿sí? Ese es el problema que usamos la ala como carácter morfogenético entre pájaros y murciélagos, y por las duras muestran un bajo nivel de divergencia. ¿Por qué por las duras muestran un bajo nivel de divergencia? Bueno, ese tiene que ver con el MCA. Yo quiero una MCA que tiene pocos errores, porque cada error es ruido y el algoritmo lo toma como señal, pero es ruido. ¿Sí? Bueno, pero en realidad la filogenia requiere alta divergencia. ¿Sí? Porque si tengo un sitio invariante, no me sirve. Si tengo un sitio que tiene muy pocos cambios, me sirve para algunas secuencias, pero al promedio me quedo con muy poco. ¿Sí? Entonces tengo muy poca información. Bueno, ¿qué hacemos? Para hacer species phylogeny, porque en general con proteínas superfamilias tenemos suficiente. Bueno, podemos hacer la pregunta, ¿no será mejor usar una MCA de ADN? ¿Sí? Porque con ADN lo que se mantiene, por ejemplo, es la leucina, pero la leucina tiene 6 codones. Entonces en ADN tengo más información disponible. Se ve también acá que el concepto de información es súper raro. Bueno, en realidad
lo que podemos usar es lo que se llama un codon alignment. ¿Y qué es un codon alignment? Un codon alignment se construye por alineamiento de las secuencias proteicas y luego hacemos una retrotraducción usando las coding sequences correspondientes. Entonces, ¿no puedes usar código genético o algo? No. Es que sí, bueno, este es realmente la coding sequence. También hay algoritmos que lo hacen desde la coding sequence, por ejemplo, Max, que no es tan complicado, está usando las mismas reglas que están usando los alineadores. Bueno, ¿cómo se puede identificar un codon alignment? Bueno, un codon alignment lo que tiene es que tiene alineados los codones, ¿sí? Y luego, si tiene coronas, significa que si hay un gap, el gap siempre se puede dividir por 3. Es sencillo. Bueno, otra cosa, antes de cerrar esta parte y esperamos a la tercera parte de la tercera clase de filogenia, el root. Bueno, ese también es un tema muy conocido, aunque yo creo que ahora en día en general no lo usamos más. Primeramente, ¿para qué sirve? Bueno, sirve como una raíz del árbol que es estructural. ¿Sí? Entonces, si tenemos un árbol que es grande, ¿sí? Y si no tiene una raíz, viene un poco de viento y se va. Entonces, este árbol no tiene estructura, no es fuerte. Entonces, no estamos hablando de una raíz que es nutricional, no chupa nutrientes del suelo. Sencillamente es para mantener el árbol fijo, que no se caiga. Así tenemos que entender el root. Esa es la razón que tiene el root. Entonces, si vos tenés un juego de secuencias que contiene mucho de Ascomycete y muy poco de Basidiomycete, hongos, este árbol está fuera de balance y se va a caer. Y eso se puede prevenir poniendo un raíz. ¿Cuál es el problema de este? El problema de este es que no lo tenemos. Porque ¿qué es la raíz? La raíz es la secuencia superancestral. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de Ascomycete y Basidiomycete, tenemos que mirar a Dicaria. ¿Sí? Al ancestro común de Dicaria, que son no sé cuántos billones de años pasados. Sencillamente no tenemos esta secuencia. Entonces, lo que se puede usar en lugar de la raíz es un outlier. ¿Y cuál es el outlier? Acá tenemos outlier 1 y el otro lado se puede poner, por ejemplo, outlier 2. Bueno, ¿qué será outlier 1? Bueno, si estamos mirando las secuencias de Asco, Basidiomycete, podría ser de otro tipo de mycete. ¿Por qué? Porque ese está lejos y lo que tiene en común es mucho del ancestro de los tres y que de aquí me sirve también más o menos como raíz. Si nosotros lo hacemos en tres filogenias. Primero con outlier 1, segundo con outlier 2. Y si los árboles que salen de este son muy parecidos, tratamos de hacerlo sin outlier para ver si se mantiene en la misma topología. ¿Por qué preferimos no incluir el outlier? Porque ese es en realidad lo más importante. Bueno, el outlier es un outlier. Entonces lo que tiene una secuencia muy lejanos de las secuencias que quiero estudiar. Entonces lo que estoy haciendo, quiero estudiar la diferencia entre A y B. Por eso, para hacer una buena comparación, estoy incluyendo C, pero C está tan lejanos que me genera mucho ruido. Me genera errores en el MCA. Y eso es lo que quiero prevenir, porque si estoy usando mala señal, voy a obtener un árbol que no corresponde. Bueno, y eso me lleva a la próxima pregunta. Entonces, si tengo un alineamiento de múltiples secuencias, ¿tengo que usar todo? ¿O puedo decir, bueno, voy a usar solamente la parte en la cual tengo confianza? Recuérdense TCS. Con TCS podemos identificar que algunas columnas tienen casi solamente residuos que tienen un score de alineamiento baja, por lo cual tengo muy poca confianza en estas columnas. ¿No será mejor sacar estos? Sí, es mejor.
El problema que tenemos es que no sabemos exactamente cómo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo podemos entender también con respecto a la trayectoria evolutiva? Bueno, supongamos que tenemos un conjunto de secuencias, ¿sí? Y que tenemos un ancestro común que tenía un ancestro común X, ¿sí? Y como resultado tenía una especie Y, una de Z o proteína, ¿sí? Bueno, y Z, por alguna razón, en su trayectoria evolutiva, obtiene un residuo adicional, ¿sí? Z23, ¿sí? Número 23 en la secuencia. Bueno, y luego seguimos con la evolución. Y de aquí, por ejemplo, Z va a generar otra vez dos proteínas nuevas en dos especies nuevas, A y B. Ahora podemos comparar A23 y B23 a X23. No. ¿Por qué? Porque no comparten la parte evolutiva de este, ¿sí? Porque X no tenía Z23, tenía otra en posición 23, que todavía está, ¿sí? Pero bueno, en algún punto, sencillamente porque hay tanto gap, no está seguro que los residuos están bien puestos. Tenés una muy buena indicación si tenemos varias columnas en un substring conjuntos bien alineados. Pero a veces hay estos strings que es todo un quilombo. Bueno, esos son los que queremos sacar. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Block Mapped Gathering of Entropy. Bueno, lo que hace es un poco un ejemplo súper simple, simplificada y mal, no importa, es para entender lo que hace. Lo que calcula son dos cosas, va a mirar a gap y va a mirar a entropía. Entonces, regiones, siempre estamos hablando de subsecuencias, partes del MCA donde hay mucho gap, eso lo vamos a remover según algún cálculo de matemática simple. Y también vamos a remover secuencias que tienen una alta entropía, pero lo que hace BMGE es que hace una corrección por similitud. Exactamente cómo tampoco es muy importante, pero la idea está lindo y me gusta el método. Es el método que usamos nosotros. Hay otros también. Ejemplo en la primera columna acá, leucina, valina, isoleucina y fenilalanina. Entonces tenemos 4 secuencias, entonces en realidad es 100% entrópica, porque son todos diferentes. Sí, pero son todos hidrofóbicos y 3 de los 4 son pequeños. Por lo cual podemos decir, bueno, si voy a hacer una corrección de esta alta entropía, tengo que decir, en realidad debería tener una entropía de 10, por ejemplo. La segunda, por otro lado, muestra menos entropía. Sí, pero la cisteína está muy diferente que la fenilalanina, entonces este lo voy a dejar, no lo voy a tocar. ¿Sí? Bueno, y bueno, podemos poner otros ejemplos. La imagen de abajo es para mostrar un poco el resultado en un estudio. En este estudio lo que hicimos nosotros en algún momento es que alineamos secuencias de PDB, ¿sí? Que se puede ver por los códigos. Esos son los códigos de secuencias de PDB estructuradas, por lo cual tenemos acceso a información de secuencia secundaria. ¿Por qué? Porque más que nada lo que se conserva casi siempre es la beta sheet. La beta sheet en esta imagen está indicada en highlighting en amarillo, destacar en amarillo. Los alfa hélices están en ciclamen. Los alfa hélices en general son mucho más variables. Los beta sheets son más conservados. Bueno, se ve claramente es que la parte que se mantiene en el proceso de BMGE son más que nada son las regiones con beta sheet. Como ya indiqué, no sabemos bien exactamente dónde poner el umbral de gap ni el de entropía. Nosotros usamos como regla, es que bueno, siempre hay que incluir una secuencia de referencia. Siempre, más que nada en este es muy importante. ¿Qué usamos como una secuencia de referencia? Una secuencia de la cual sabemos este corresponde a la secuencia madura. Por eso te sirve muchas veces una secuencia de PDB, porque estos en general corresponden a algo madura. Bueno, si esta por ejemplo tiene 400, nosotros vamos a buscar
Vamos a correr varias veces BMG con algunos parámetros un poco diferentes hasta que identificamos un alineamiento de múltiples secuencias que contiene más o menos un 70 a 90% de las columnas. Entonces, tamaño 400 lo aceptamos desde, digamos, 280 y arriba. Si está abajo de este, es demasiado restringente, estamos sacando demasiada información. Si está más largo que 400, en general estamos indicando, bueno, lo que estamos incluyendo es todavía algunas columnas que probablemente no son suficientemente confiables. Bueno, y ahí voy a cerrar la segunda parte y mañana voy a grabar la tercera parte de la clase de Filogenia, que va a ser de Bayes. Y Bayes, ¿qué es Bayes? Para que ya saben un poco, Bayes en realidad es un método para generar soporte estadística, pero puede resultar en que cambia el árbol. En realidad, eso también se puede hacer con el método de bootstrapping. Como ya indiqué, una vez que hiciste un análisis de bootstrapping, tenés 1000 árboles, tenemos que hacer algo con este. Se puede hacer el cálculo, la identificación de bootstrapping sobre el árbol de máxima verosimilitud, pero también lo que se puede hacer es generar un árbol de consenso de estos 1000 árboles. Este árbol de consenso a menudo es diferente que el de verosimilitud. Con Bayes hacemos algo diferente, pero con una idea muy diferente. Es interesante porque tiene algunas cosas de algoritmos interesantes, pero también es difícil. Es bastante abstracto cómo aplicamos la matemática bayesiana en filogenia. Bueno, supongo que se puede entender. También es bastante abstracto cómo se corre el algoritmo, pero es lindo.